Comenzamos con lo que son los fenómenos de la naturaleza. ¿Alguien sabe, alguien tiene idea de qué vamos a hablar? ¿Alguien repasó, leyó el libro antes de la clase? ¿Tiene idea de qué trata este tema de fenómenos de la naturaleza? A ver, por aquí. A ver, Víctor, dígame. Buenas tardes. Buen día, profesora. Buenas tardes. Bueno, los fenómenos de la naturaleza he visto el libro pasado que son dos, fenómeno físico y fenómeno físico-químico. El fenómeno físico es un cambio que se produce en un cuerpo, pero sin cambiar sus componentes químicos, o sea, su estructura interna. Y esto puede ser reversible, como cortas una hoja de papel y sigue siendo una hoja. O lanzas una pelota para lejos, pues sí, no pelota. Pero cuando es un cambio físico-químico, o sea, quemas un papel, ya no es papel, es ceniza, y esto ya no se puede revertir. Exacto. Bueno, Víctor leyó sobre el tema. Entonces, vamos a explicarlo más detalladamente. Tienes razón en todo lo que dice. Entonces, estos fenómenos de la naturaleza son todos esos cambios que ocurren en ella. Recordemos que la física estudia todas las propiedades, todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y entonces, esos fenómenos son cambios que se producen en ella. Son generalmente daños. Estos cambios pueden tener algún tipo de efecto negativo o positivo, o ni siquiera influir. Son daños que ocurren cuando se ha realizado una operación no adecuada en el territorio. Ya cuando hablamos de una operación no adecuada, allí hablaríamos de un fenómeno de la naturaleza como consecuencia del daño humano. Es decir, cuando intervino el humano y con el tiempo esto trae una consecuencia que sería un fenómeno de la naturaleza, el cual trae un efecto negativo, pero no siempre los fenómenos son negativos. Entonces, en conclusión, estos serían movimientos y transformaciones que sufre la naturaleza. Un movimiento o una transformación que se observa a través de un cambio que ocurre en ella. Como les decía, estos fenómenos no son provocados por la acción humana, pero sí pueden ser como consecuencia de algún daño que anteriormente causó el humano. Entonces pueden tener un efecto negativo, como por ejemplo, pueden tener un efecto positivo, como por ejemplo, la lluvia sobre los cultivos. Estos tienen una influencia en la vida humana de manera positiva. Un efecto negativo, como un huracán sobre una ciudad, es un fenómeno de la naturaleza, lamentablemente, va a causar un daño. Y pueden no influir, como por ejemplo un arco iris. Un arco iris es un fenómeno de la naturaleza y no afecta de ninguna manera, ni positivo ni negativo, al humano. Vamos con los tipos de fenómenos de la naturaleza. Como me mencionaba, dígame, Gabriel. Ya que por aquí me van a hacer una pregunta. ¿Por qué el arco iris es un fenómeno? El arco iris, cualquier cambio que tú observes en la naturaleza va a ser un fenómeno. Entonces, el arco iris es cuando un fotón de luz, o sea, los rayos solares, inciden sobre el agua. Entonces, eso se refleja de esa manera. Algunas veces lo observamos. Claro, el arco iris es bonito, pero es como les explicaba, hay unos que influyen negativamente, otros positivos y otros que no tienen ningún tipo de incidencia. Exacto, son gotas de agua suspendidas. Cuando la luz incide sobre las gotas de agua que se encuentran suspendidas. Incluso está el arco iris y está el halo solar. El halo solar, no sé si lo han llegado a observar, que es un arco iris completo. Se forma alrededor del sol. El aro completo, eso se llama halo solar. Es igual que el arco iris, pero es más grande. Halo, con L, H-A-L-O, halo solar. Entonces, es un fenómeno porque es un cambio que está ocurriendo por la intervención de materia de la naturaleza, por la luz y por el agua. Entonces, por eso, ese cambio se llama fenómeno.
Y este es neutro, este ni afecta ni, no afecta ni positiva ni negativamente. Vamos ahora con la clasificación de estos fenómenos. Vamos a mencionar 3 tipos de fenómenos. Víctor me nombraba 2. Víctor me dijo el fenómeno físico y el físico-químico. Vamos a mencionar al físico, al químico y al físico-químico. Entonces, dentro de los fenómenos físicos, estos son cambios que sufre un cuerpo físico sin alterar su estructura interna. Es decir, él va a cambiar externamente, va a cambiar su apariencia, pero su estructura interna, su estructura molecular se va a mantener. Este se caracteriza por ser reversible. Si decimos que se caracteriza por ser reversible, quiere decir que puede volver a ser el mismo. Puede volver a ser el mismo. Por aquí, Gabriel les manda un enlace, se los voy a reenviar a todos, de un halo solar, ya va que me metí en el enlace, de un halo solar. Ahorita se los voy a colocar. Les voy a reenviar el enlace. Seguimos con la presentación de PowerPoint primero. Al final les reenvío el enlace para que lo vean. Continuamos, en las diapositivas. Se ven las diapositivas, ya que estoy copiando aquí el enlace. Ahí les envié. Entonces, el cambio físico va a cambiar su apariencia. Su apariencia cambia, pero su estructura molecular se mantiene intacta. Y es reversible, es decir, puede volver a ser igual. Un ejemplo de esto, el agua cambiando de estado. Generalmente los cambios físicos se tratan es de cambio de estado de la materia. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo agua líquida que llega a su punto de ebullición y pasa a agua en estado sólido. Sigue siendo agua, solo que cambia de estado. Su estructura molecular es la misma, solo que va a cambiar de estado. Y tenemos algunos ejemplos de fenómenos físicos. Aquí tenemos cuando colocamos agua en una cacerola y la ponemos en el fuego hasta que hierva. Aquí hay un errorcito porque dice, en este proceso el agua pasa de estado líquido a sólido. Es que pasa de líquido a gaseoso. Cuando nos lavamos las manos con agua y luego las ponemos debajo del secador de manos, esta se evapora y nos secamos. Es decir, el agua que había en las manos, si la ponemos en el secador, se va a evaporar. Entonces también está cambiando de estado. Cuando pateamos una pelota de fútbol y se traslada de un punto de la cancha a otro diferente. Aquí estamos hablando de que ese cuerpo cambió de posición. Si cambia de posición, también es un cambio físico. Los movimientos de rotación y de traslación característicos del planeta Tierra también es un cambio físico. Cuando disolvemos un puñado de sal en agua, si bien esta queda disuelta, no pierde sus propiedades. Cuando disolvemos sal en agua o azúcar en agua, tanto la sal como el agua mantienen sus propiedades. El cambio de temperatura a lo largo del día, cuando lijamos la superficie de una tabla de madera, también va a cambiar la forma, pero sigue siendo madera. Al exponer el vidrio al fuego, se ablanda y se vuelve maleable. Recordemos que para hacer las botellas, para hacer todas las cosas de vidrio, esto lo someten a altas temperaturas y así es que lo van moldeando. Entonces, igualmente sigue siendo vidrio, lo que es que se va a volver más maleable. Cuando partimos un trozo de cemento en varios pedazos, lo que vamos a obtener es partículas de un cuerpo, pero sigue siendo lo mismo. Cuando el mercurio de un termómetro se dilata como consecuencia del contacto con temperaturas elevadas. Si han observado un termómetro, lo saben usar, eso plateado que sube y me indica la temperatura, eso es mercurio. Entonces él se dilata y va aumentando, va subiendo. Eso es un cambio físico, sigue siendo mercurio. Cuando el alcohol etílico que estaba en su frasco se evapora,
El ciclo del agua me representa todos los estados de la materia, todos los estados del agua. Entonces lo que va es pasando de estado, pero sigue siendo agua. Exactamente, los fenómenos, por aquí Daniel me dice, o sea que los fenómenos físicos son aquellos que si los alteras no pierden sus propiedades. Exactamente, ellos van a mantener sus mismas propiedades moleculares. Lo que cambia es su apariencia. Es como que ustedes se hagan un cambio de look, veámoslo de esa manera, me hago un cambio de look, igualmente sigo siendo yo, igualmente sigo siendo Yaniris González, solo que cambié externamente. Voy a ser la misma persona. Otro ejemplo, cuando se funde un pedazo de metal, como por ejemplo la plata, este pasa entonces del estado sólido a líquido. Vamos ahora con los fenómenos químicos. Los fenómenos químicos son el cambio que sufre el cuerpo físico experimentando una alteración en su estructura interna. Es irreversible. Es decir, en el fenómeno químico también va a cambiar su estructura molecular, va a cambiar su estructura interna y es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Ejemplo de este, lo mencionaba Víctor, que fue quien habló al principio. Cuando quemamos madera, esto mediante el proceso de combustión me va a liberar gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, y me va a quedar las cenizas. Entonces, ya no hay manera de que yo una ese dióxido de carbono con las cenizas y yo pueda volver a obtener la leña, la madera. No hay manera, por eso es irreversible. Ocurre un cambio interno, no puede ser el mismo nuevamente. Como ejemplos de fenómenos químicos, tenemos cuando quemamos tronco, ya el que les mencioné, vamos a pasar ese porque es el de la imagen. La producción de agua como consecuencia de la combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La transformación del almidón en distintos tipos de azúcar cuando entra en contacto con la saliva en el momento en que lo digerimos. Por ejemplo, el almidón es un polisacárido, es decir, es un carbohidrato de una cadena muy larga. Entonces es difícil de digerir. ¿Qué pasa? Cuando introducimos el almidón en nuestra boca, allí actúan unas enzimas que se encuentran en la saliva. La saliva contiene una enzima que se llama amilasa salival. La función de esta enzima es romper los enlaces de ese almidón para volverlos moléculas más sencillas. De un polisacárido me pasa a monosacáridos o a disacáridos. Por ejemplo, me pasa de almidón, puedo obtener maltosa, que es un disacárido. Entonces, eso sería un cambio químico, porque estoy pasando una estructura muy grande a una muy pequeña que sea más fácil de absorber. Cuando combinamos el sodio con el cloro y estos reaccionan, obtenemos cloruro de sodio, que es la sal común. En la digestión de alimentos, aquello que comemos se transforma luego en la energía que precisamos para vivir y llevar adelante distintas actividades, desde las básicas como caminar y respirar hasta las más complejas como puede ser pensar y trabajar. Entonces, a través del proceso de digestión, todo esto se va degradando y vamos tomando los nutrientes y lo que no se necesita se desecha. Y todo esto es gracias a un proceso químico. Hay un cambio químico. Todas las estructuras que entran van a salir de una manera diferente. Durante la fotosíntesis, el proceso que lleva a cabo las plantas, es decir, el tipo de nutrición de las plantas, que es autótrofa, la energía solar se transforma en su fuente de alimentación. Recordemos que en la fotosíntesis, a partir de materia inorgánica, obtengo materia orgánica. El diésel, como resultado de los procesos de refinación que sufre el petróleo, recordemos que del petróleo vamos a obtener diésel, gasolina, gasoil, gas, vamos a obtener muchos derivados. El amoníaco, que se produce a partir de la mezcla de nitrógeno e hidrógeno, cuando la uva se fermenta, implica un cambio en el azúcar que contienen las frutas y se transforma en vino.
Y cuando respiramos, inhalamos oxígeno, que luego se convierte en dióxido de carbono. Sí, hay tintes que traen amoníaco. Los que tienen olor tienen amoníaco, los que no tienen olor son sin amoníaco. Cuando respiramos ocurre un intercambio gaseoso. Inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Exacto, Daniel. Los fenómenos químicos serían lo contrario a los fenómenos físicos. El amoníaco es una sustancia química. Una sustancia química que se produce por la combinación del nitrógeno, que es un elemento, y el hidrógeno, que es otro. Estos se combinan y me van a producir el amoníaco. También es usado como fertilizante. Tiene un olor muy fuerte. El amoníaco tiene un olor demasiado fuerte. Vamos ahora con los fenómenos físico-químicos. Si los fenómenos físicos afectan el exterior del cuerpo y el químico el interior, entonces el fenómeno físico-químico, entonces el fenómeno físico-químico me va a alterar ambas cosas, va a llevar características de ambos, como me dice por aquí Camila. El fenómeno físico-químico me implica cambios en su estructura interna y externa. Entonces, ese cambio empieza por su estructura química y se va a reflejar en su estructura física. Entonces, los fenómenos físico-químicos modifican al mismo tiempo la naturaleza interna de las sustancias a la par que su estado físico. Vale decir que su forma o la disposición de sus elementos constitutivos. Es decir, primero me cambia la estructura interna y eso me trae como consecuencia un cambio físico también. Dentro de estos fenómenos físico-químicos vamos a mencionar dos. Vamos a mencionar la catálisis y la electrólisis. Por mencionar algunos porque hay varios. Lo podemos... Víctor me menciona la mutación, lo podemos ver de esa manera. ¿Por qué? Porque la mutación sería un cambio en el genoma humano, un error que ocurrió en la transcripción del ADN y eso me va a generar un cambio físico, me va a generar una mutación. De hecho, creo que lo tengo en mi estado, creo. Que había puesto una imagen yo en mi estado que decía que hasta las polimerasas se equivocan. Las polimerasas son las enzimas que se encargan de ese proceso de transcripción de ADN. Entonces, las bases nitrogenadas son complementarias, una va con otra, no pueden ir de diferente forma. Entonces, si ocurre un error, la polimerasa lo corrige, pero si se le pasó por alto, se forma una mutación. Entonces, un cambio interno me va a generar un cambio externo. Entonces, uno de estos fenómenos es la catálisis. Se llama así a los procesos mediante los cuales se incrementa la velocidad de una reacción química determinada a través de la participación de otra sustancia ajena a la reacción original, que se denomina catalizador y que al no participar en la reacción mantiene su masa constante. ¿Cuál va a ser este catalizador? Van a ser las enzimas. Las enzimas son de naturaleza proteica. Una enzima con su sustrato van a trabajar como si fuera un sistema de llave cerradura. Ellas encajan perfectamente. Es decir, cada enzima es específica para un tipo de sustrato. Por aquí Daniel me menciona que también puede ser el intercambio iónico. Sí, ese intercambio de cargas eléctricas también me va a generar cambios físico-químicos. Entonces continuamos aquí con lo que es la enzima y el sustrato. Como les decía, ellos trabajan como un sistema llave cerradura. Encajan perfectamente. Una enzima es específica para un sustrato. No puede trabajar con otro tipo de sustrato. Por ejemplo, la amilasa salival me trabaja solo para descomponer los carbohidratos, los polisacáridos, por ejemplo, el almidón. Entonces, una enzima se va a unir a ese sustrato y me va a formar el complejo enzima-sustrato. Cuando están unidos, la enzima va a debilitar los enlaces que unen los compuestos o los átomos que componen esa sustancia, ese sustrato. Los debilita, rompen los enlaces y de allí yo voy a obtener dos o más productos. Entonces, de un sustrato obtuve dos productos. De esa manera participa la enzima. Esa va a ser su función. Va a ser un catalizador, va a acelerar o va a provocar que ocurra
esa reacción. Otro proceso es la electrólisis, mecanismo empleado para reparar los elementos químicos dentro de un compuesto a partir de la introducción de electricidad, forzando la captura y liberación de electrones en cada polo. Aquí es cuando me hablan de intercambio iónico. Forzando a la captura y liberación de electrones en cada polo, cátodo y ánodo respectivamente, generando así procesos de reducción y oxidación. Entonces, tenemos aquí el proceso de electrólisis, donde en el agua vamos a introducir los rayos catódicos de una batería. Entonces, el cátodo me va a traer a las cargas positivas. Entonces, el cátodo es negativo, entonces me va a traer cargas positivas, y el ánodo es positivo, me va a traer cargas negativas. Recordemos que polos diferentes se atraen. Entonces, de esta manera se va a realizar ese intercambio iónico. De acuerdo a lo que se necesita en el momento, se van a traer ánodos, o se van a traer aniones, o se van a traer cationes. Polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. Con esto terminamos lo que son los fenómenos de la naturaleza. Necesito que se ubiquen en la página 9. Página 9 allí rapidito, que queda poquito tiempo. Vamos a hacer una parte de la aplicación práctica y el resto les va a quedar de tarea. Vamos a ubicarnos en la página 9, ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. La número 1 indica el concepto de física. Indica el concepto de física. Quedamos en que la física es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de la naturaleza con ayuda del lenguaje matemático. Aquí lo copió Daniel. Se los voy a copiar y pegar para que lo tengan allí. La segunda. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no es un fenómeno físico? Ebullición del agua, aleación de oro y cobre, combustión de la sal o fusión ígnea de la sal, mezcla de alcohol y agua, efecto fotoeléctrico. Por aquí me dicen que la C. No, eso no es. Porque la sal se sigue manteniendo, solo que el agua se va a evaporar y la sal queda allí. La ebullición del agua es un fenómeno físico. Aleación de oro y cobre. Recordemos que una aleación es una mezcla. Entonces allí estamos hablando de un cambio ¿qué? Químico. Entonces sería la opción B. Aleación de oro y cobre. Vamos con la tercera. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no es un fenómeno químico? Combustión de compuestos orgánicos, amalgama, oxidación de la sangre, oxidación de metales, fermentación de la fruta. Recordemos que cuando hablamos de oxidación de algo es porque se le está agregando oxígeno a esa molécula. Entonces sería un cambio químico. Sería entonces la opción B, amalgama. Vamos con la cuarta. La ebullición del agua podría considerarse un fenómeno geológico, astronómico, químico, físico o biológico. Sería un fenómeno físico, la opción D, un fenómeno físico. La número 5. Estudia todos los fenómenos relacionados con el sonido. ¿Sónica o acústica? Sería la acústica. Acústica. ¿Qué aportes a la medicina se ha dado gracias? No, perdón, viene la 5. Estudia los fenómenos relacionados con el sonido ya. Entonces me falta uno, ¿no? No, está bien. ¿Qué aportes a la medicina se ha dado gracias a las ciencias? ¿Qué aportes a la medicina se ha dado gracias a las ciencias? Por aquí tenemos
vacunas me mencionan la pasteurización. ¿Cuál más? Por ejemplo, en el campo de la física, ¿de qué manera aporta en cuanto al avance científico? En cuanto a instrumentos, por ejemplo. En cuanto a instrumentos. Por aquí me mencionan el telescopio, es decir, la óptica, por ejemplo. Podemos mencionar la óptica que contribuye al avance en cuanto al microscopio y al telescopio. Entonces serían los procesos de pasteurización, por ejemplo, la óptica que me contribuye al avance en la construcción del microscopio y el telescopio, y la termodinámica, por ejemplo, que estudia ese paso de la energía calorífica a otro tipo de energía. Entonces, ahí ustedes escogen los 3 que quieran mencionar. Tienen muchos para mencionar. Vamos con la número 7. Estudia la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Sería la E, electromagnetismo. Y me quedaría la 8, la 9 y la 10, que sería su tarea. Pregunta 8, 9 y 10 sería la tarea de ustedes. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? Yo el miércoles en la tarde o jueves en la mañana les publico la grabación de la clase y allí ustedes van a enviarme la foto de la página 9 que conste que lo que hicimos hoy lo copiaron y esas 3 preguntas que quedaron por allí las realizaron.